apareció en la puerta del taller, sucio, temblando de frío, sosteniendo una herramienta oxidada. ¿Puedo reparar algo a cambio de comida?, preguntó con voz débil. Los mecánicos estallaron en carcajadas, se burlaron, y uno de ellos gritó: «Lárgate de aquí, viejo asqueroso, no sabes reparar nada». Lo empujaron hacia afuera y cerraron la puerta de un golpe. Pero lo que aquel hombre sabía sobre motores y lo que hizo después los cayó a todos para siempre. La mañana de junio en Madrid estaba helada, con ese frío húmedo que penetra en los huesos y no sale. Armando Rivera Calderón, de 62 años, se detuvo por un instante en la acera frente al taller Premium Motors, en el corazón noble de Salamanca, y respiró profundo. El aire entraba doloroso en sus pulmones, sus manos temblaban, no solo por el frío cortante de las 6 de la mañana, sino por el hambre que lo acompañaba hacía 2 días enteros. El mono que vestía era demasiado grande, probablemente donado por alguien 3 veces más ancho que él, y tenía rasgaduras en las mangas y manchas de grasa tan antiguas que parecían formar parte de la tela. Su cabello grisáceo estaba despeinado, la barba descuidada tenía al menos 1 semana, y sus ojos castaños, aunque cansados, aún guardaban algo que las calles no habían logrado borrar completamente: dignidad. Miró la llave de torsión que sostenía contra el pecho como si fuera un niño protegiendo un juguete precioso. La herramienta estaba oxidada, con manchas anaranjadas que se esparcían por el metal, pero era evidente que alguien la había cuidado con esmero. Los bordes estaban limpios. El mango, desgastado por el uso constante, mostraba la forma exacta de los dedos que la habían sostenido por años, décadas tal vez. Aquella llave era más que una herramienta. Era el último recuerdo físico que quedaba de toda una vida. Armando ajustó los hombros, intentando parecer más presentable, y empujó la puerta de vidrio del taller. El ambiente interno lo golpeó como un puñetazo. El calor artificial de la calefacción, el olor fuerte a aceite de motor mezclado con café recién hecho, el brillo intenso de las lámparas fluorescentes reflejándose en pisos recién lavados. Todo allí gritaba prosperidad, eficiencia, modernidad. Autos importados ocupaban las 4 bahías de servicio. Un Mercedes-Benz plateado, un BMW X5 negro, un Audi Q5 blanco inmaculado y al fondo un Porsche Cayenne azul marino que parecía especialmente problemático, rodeado de herramientas y piezas esparcidas. En el mostrador de atención, un hombre de aproximadamente 38 años conversaba animadamente con un cliente bien vestido. Bruno San Pedro Fernández. Tenía el cabello peinado hacia atrás con gel, una barba recortada con precisión milimétrica, vestía una camisa polo negra con el logotipo del taller bordado en dorado en el pecho, y su reloj de pulsera probablemente costaba más de lo que mucha gente gana en 6 meses. Gesticulaba con entusiasmo mientras explicaba algo sobre suspensión deportiva, su sonrisa amplia y confiada, transmitiendo exactamente la imagen que el taller quería proyectar. Competencia cara. Armando dio 3 pasos hacia adentro y esperó. Bruno no lo notó inmediatamente. Estaba demasiado ocupado cerrando el presupuesto de 15.000 euros para el Mercedes. Pero Jefferson Costa, un mecánico de unos 40 años, fuerte, con brazos cubiertos de tatuajes tribales y una expresión permanentemente aburrida, miró hacia la entrada y le dio un codazo al compañero a su lado. «Tío, mira esto», dijo Jefferson en voz baja, pero no lo suficientemente baja. Rodrigo Méndez, de 51 años, el mecánico más viejo del equipo, con 15 años de experiencia en talleres, giró la cabeza. Sus ojos recorrieron a Armando de arriba abajo, deteniéndose en la ropa gastada, la barba descuidada, las manos temblorosas. Lucas Ferreira, el aprendiz de apenas 19 años, rubio, delgado, con el rostro aún marcado por la inocencia de quien acaba de entrar al mercado laboral, estaba agachado junto al Audi, cambiando pastillas de freno. Levantó los ojos y frunció el ceño,
incómodo con algo que no podía nombrar. Armando finalmente se acercó al mostrador. «Buenos días», dijo, la voz débil pero educada, casi formal. «Disculpe la interrupción. Quería saber si tendrían algún trabajo que pudiera hacer, cualquier cosa, hasta limpiar el suelo, organizar herramientas. No necesitan pagarme». Tragó saliva, y la siguiente frase salió con esfuerzo visible. «Solo necesito un plato de comida, no como desde anteayer». El silencio que se instaló fue roto por el ruido del bolígrafo de Bruno golpeando la mesa. El cliente del Mercedes miró a Armando con una mezcla de incomodidad y repulsión mal disimulada. Dio 2 pasos hacia un lado, como si la pobreza fuera contagiosa. Bruno finalmente se giró completamente hacia Armando. Sus ojos hicieron el mismo recorrido que los otros habían hecho, de arriba a abajo, evaluando, juzgando, condenando. Y entonces sonrió. No una sonrisa amigable, sino ese tipo de sonrisa que viene antes de la crueldad. «¿Quieres trabajar aquí?», Bruno preguntó, la voz arrastrada, casi teatral. «¿Premium Motors? Sé reparar motores». Armando respondió, manteniendo aún la voz educada. «Trabajé muchos años en esto, puedo...». «Espera, espera, espera». Bruno levantó la mano, cortando a Armando a mitad de la frase. Dio la vuelta al mostrador. Se acercó hasta quedar a menos de 1 metro de distancia, invadiendo el espacio personal de Armando con arrogancia deliberada. «¡Chicos!», gritó a los mecánicos. «¡Vengan aquí! ¡Tienen que ver esto!». Jefferson dejó la llave de impacto y vino arrastrando los pies, ya sonriendo. Rodrigo lo siguió con expresión más contenida, pero aún así curiosa. Lucas permaneció donde estaba por un momento, dubitativo, antes de levantarse lentamente y acercarse. «Miren quién apareció aquí queriendo trabajar», Bruno anunció, como si estuviera presentando un número de circo. «Un maestro de las chapuzas». Jefferson soltó una carcajada alta, artificial. «Tío, tienes que estar bromeando. Dijo que sabe reparar motores». Bruno continuó, su voz goteando sarcasmo. «¿Te lo crees?». Armando permaneció inmóvil, la llave de torsión aún presionada contra el pecho. Sus ojos no se desviaron de Bruno. Había algo en aquella mirada, una firmeza que contrastaba brutalmente con la apariencia devastada del hombre. «Entiendo muy bien de motores», Armando dijo, la voz ahora más firme, cada palabra elegida con cuidado. «Solo estoy pidiendo una oportunidad, una posibilidad de mostrar que puedo ser útil». «Útil». Bruno repitió la palabra como si estuviera saboreando algo amargo. «¿Quieres ser útil?». Se giró hacia los mecánicos. «Jefferson, ¿cuántos años tienes de taller?». 12. Jefferson respondió cruzando los brazos sobre el pecho musculoso. «¿Y tú, Rodrigo?». 15 años. Bruno volvió su atención a Armando. «Aquí tenemos más de 25 años de experiencia combinada, equipos de diagnóstico que cuestan el precio de un coche económico, herramientas importadas, formación en concesionarios. ¿Y tú crees que puedes llegar aquí apestando sucio, pareciendo que saliste de debajo de un puente?» «Salí de debajo de un puente». Armando lo interrumpió tranquilamente. El comentario tomó a Bruno desprevenido por una fracción de segundo, pero se recuperó rápido. «Ah, mira, tenemos un comediante aquí». Dio un paso atrás y aplaudió 3 veces, despacio, sarcástico. «Muy bien. Me encantó. Ahora haznos un favor y sal de aquí antes de que llame a la policía». El cliente del Mercedes había terminado de firmar el presupuesto y salió apresuradamente, claramente incómodo con la escena. Armando no se movió. «Solo quiero una oportunidad», repitió. Y fue eso lo que hizo perder la paciencia a Bruno. Su rostro enrojeció, la vena en la sien saltó. «Una oportunidad, una oportunidad». Su voz subió una octava. «¿No entiendes español? No hay trabajo aquí. No hay comida, no hay nada para ti. Señor Fernández». Lucas intentó intervenir, su voz joven casi un susurro. «Tal vez podríamos...». «¡Cállate, Lucas!»,
Bruno gritó sin siquiera mirar al aprendiz. «Tú no opinas aquí, ni siquiera has pasado el período de prueba». Lucas retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. Armando respiró hondo. Sus manos apretaron la llave de torsión con más fuerza. Por un momento pareció que iba a decir algo, que iba a reaccionar a la humillación. Pero entonces sus hombros cayeron levemente y simplemente asintió. «Entiendo», dijo. «Disculpe por haber molestado». Comenzó a girarse para salir, y fue cuando Bruno vio el Porsche Cayenne al fondo. Una idea cruzó su rostro, una sonrisa cruel, inspirada, perversa. «Espera», llamó. Armando se detuvo. «Dijiste que entiendes de motores, ¿no?», Bruno preguntó, caminando hacia el Porsche. «Entonces respóndeme algo. Ven aquí». Armando dudó, pero se acercó. Jefferson y Rodrigo intercambiaron miradas, percibiendo que Bruno estaba tramando algo. Bruno golpeó el capó del Porsche. «Este coche lleva dando problemas 3 semanas. El motor falla de forma intermitente, sin patrón. Cambiamos bujías, bobina, sensor de oxígeno, sensor de presión de combustible, hasta módulo de inyección. 15.000 euros en piezas». Cruzó los brazos y miró a Armando con desafío en los ojos. «Si eres tan bueno, dime qué tiene este coche». El silencio que siguió fue tenso. Jefferson soltó una risita baja. «Bruno, tío, esto es una putada». «¿Por qué?». Él dijo que sabe. «Solo quiero ver». Armando se acercó al Porsche como si se acercara a un altar sagrado. Sus manos, que temblaban de frío y hambre, de repente se quedaron firmes cuando tocaron el capó. Pasó los dedos por la superficie pintada con una reverencia extraña, casi íntima, como alguien que reencuentra a un viejo amigo después de años de separación. «¿Puedo abrir?», preguntó. «Adelante», Bruno respondió con tono de burla. «Muéstranos tu genialidad». Armando encontró la palanca de liberación del capó, la accionó con un clic firme y levantó la cubierta. El motor V8 de 4.8 litros del Cayenne se reveló ante sus ojos. Un conjunto complejo de cables, tubos, sensores, inyectores, todo perfectamente organizado según la ingeniería alemana de precisión. Armando se quedó mirando por 5 segundos completos, sin moverse, como si estuviera leyendo un libro en un idioma que solo él entendía. Sus ojos recorrieron cada componente con la familiaridad de quien ya vio aquello miles de veces, y entonces algo cambió en su expresión. «Necesito oír el motor funcionando», dijo. Bruno arqueó una ceja. «¿Perdona?». «El motor. Necesito oírlo encendido». Bruno se giró hacia Rodrigo. «Enciéndelo». Rodrigo entró al coche, giró la llave. El motor arrancó con un rugido profundo, pero casi inmediatamente comenzó a fallar. El ralentí subía y bajaba de forma irregular. RPM oscilando entre 600 y 1100. El coche se sacudía levemente, exactamente el comportamiento errático que había estado atormentando al taller durante semanas. Armando se inclinó sobre el motor, acercó el oído, cerró los ojos. Y entonces hizo algo que dejó a todos paralizados. Comenzó a tararear. Era un sonido bajo, casi imperceptible, pero estaba sincronizado con las oscilaciones del motor, como si estuviera dialogando con la máquina a través de frecuencias sonoras. «Dios mío, está loco», Jefferson murmuró. Pero Armando no prestó atención. Sus dedos se movieron hacia el lado derecho del bloque del motor, tocaron un arnés de cables específico cerca del múltiple de admisión. Presionó levemente. El motor falló más fuerte. Soltó. La falla disminuyó. Repitió el movimiento 3 veces, siempre la misma correlación, y entonces sus ojos se abrieron. «Apaga», pidió. Rodrigo apagó el motor. Armando se enderezó, limpió las manos en el mono sucio y se giró hacia Bruno. «El problema no es electrónico», dijo, la voz ahora firme, técnica, completamente transformada. «Es mecánico». «Imposible», Bruno respondió. «Hicimos 3 diagnósticos completos. El escáner no mostró nada mecánico».
El escáner no puede detectar este tipo de fallo porque es intermitente y depende de vibración. Armando señaló el arnés que había tocado. El cableado del sensor MAP está friccionando contra el múltiple de admisión. Con la vibración del motor, el cable se apoya contra el metal caliente. El aislamiento se derrite parcialmente. Cuando el motor está frío, no pasa nada. Cuando calienta, hay contacto intermitente. El sensor MAP envía lecturas erráticas. La EQ entra en modo de emergencia, por eso la falla es intermitente y sin patrón. Silencio absoluto. Jefferson fue el primero a reaccionar. No hay forma de que sepas eso solo mirando. No solo miré, Armando respondió. Escuché. La frecuencia de la oscilación del ralentí corresponde al patrón de contacto intermitente, y cuando presioné el arnés, la falla se intensificó. Confirmación mecánica. Bruno estaba pálido. Eso es imposible diagnosticar sin equipamiento. No es imposible si entiendes cómo los sistemas se comunican entre sí. Armando tocó el motor con ternura, casi paternal. Los motores hablan, solo tienes que saber escuchar. Rodrigo se inspeccionó el arnés que Armando había señalado. Sus ojos se ensancharon. «Hostia», murmuró, «tiene razón. Mirad la marca de fricción aquí. Joder, está desgastado». Bruno se acercó, empujó a Rodrigo hacia un lado, examinó el cable por sí mismo. La marca era sutil, casi imperceptible, pero estaba allí. Una línea tenue donde el aislamiento había sido comprimido repetidamente contra una superficie dura. Esto podría ser... Bruno comenzó, pero su voz falló. Podría ser la causa. Armando completó. Reposicionen el arnés. Usen una abrazadera para alejarla del múltiple. 3 centímetros de distancia son suficientes. El problema desaparecerá. Lucas se quedó mirando a Armando, como si estuviera viendo un fantasma. ¡Cómo diablos! Armando lo miró con una sonrisa triste. 35 años, diseñando motores, 12 patentes, 4 premios de ingeniería. Hizo una pausa. Y 5 años en las calles aprendiendo que conocimiento sin humildad no vale nada. El taller quedó en silencio absoluto. Fue Bruno quien finalmente habló, y su voz sonaba diferente, más baja, sin arrogancia. ¿Quién eres tú? Y Armando Rivera Calderón, ingeniero mecánico formado por la Universidad Politécnica de Madrid, ex jefe del Departamento de Desarrollo de Motores de la FMG Automotive, poseedor de 12 patentes en eficiencia energética, ganador del Premio Nacional de Ingeniería en 2014, respondió con la verdad más simple que tenía. Alguien que perdió todo y está intentando encontrar un camino de vuelta. La historia de cómo Armando llegó a estar en las calles comenzó exactamente 3 años, 2 meses y 17 días antes de aquel momento en el taller. Su esposa, Clara Méndez Calderón, había sido diagnosticada con cáncer de páncreas en etapa avanzada. El pronóstico era brutal, 6 a 8 meses de vida. Pero Clara era luchadora. Armando recordaba la forma en que ella apretó su mano cuando recibieron la noticia, los ojos llenos de determinación que derrotaba el miedo. «Vamos a luchar», ella había dicho. Y lucharon. El tratamiento experimental no estaba cubierto por el seguro. Costaba 75.000 euros. Armando vendió el coche. Hipotecó la casa. Usó todos los ahorros que habían acumulado en 30 años de matrimonio. Cada euro que tenían fue para prolongar la vida de Clara. Cada posesión material se convirtió en un mes más, una semana más, un día más con ella. Valió la pena. Clara vivió 1 año y 4 meses después del diagnóstico. Fueron meses duros, llenos de quimioterapia, radiación, dolor, náuseas, noches en vela. Pero también fueron meses de conversaciones profundas, de recordar sus 30 años juntos, de decirse todo lo que importaba decir. En su último día, Clara estaba en casa, en cuidados paliativos. Armando estaba sentado junto a su cama, sosteniendo su mano.
No gastes todo en mí. Ella susurró, su voz apenas audible. Tú eres todo. Él respondió, las lágrimas corriendo libremente. Todo lo demás es solo cosas. Prométeme que vas a vivir, de verdad, no solo existir. Prometo. Ella sonrió y cerró los ojos. 3 horas después, Clara se fue, y Armando se quedó, en una casa hipotecada, con deudas de 120.000 euros, sin ahorros, sin activos, sin nada excepto dolor y recuerdos. Intentó volver al trabajo, pero el dolor era demasiado profundo. No conseguía concentrarse. Cometió errores, pequeños al principio, pero cada vez mayores. Después de 2 meses, su jefe lo llamó a la oficina. Armando, entendemos tu situación, el hombre había dicho con tono incómodo, pero necesitamos que te tomes un tiempo real, para curarte. Lo que realmente dijeron, sin decir directamente, fue: estás despedido. Con 60 años, sin trabajo, con deudas enormes, Armando intentó encontrar otro empleo. Envió 137 currículums. Recibió 3 respuestas, todas rechazos. Demasiado cualificado. Buscamos a alguien más joven. La empresa está reestructurando. Los bancos comenzaron a llamar. Las cartas se acumulaban. Las amenazas de embargo se volvieron reales. Perdió la casa en febrero. Fue a vivir con un primo que lo toleró durante 4 meses antes de pedirle que se fuera. La esposa del primo estaba incómoda teniendo a un fracasado deprimido en la casa de invitados. Armando se mudó a un apartamento compartido. Después a otro más barato y otro, cada vez más pequeño, más precario, más degradante, hasta que el dinero se acabó completamente. La primera noche en la calle fue en julio. Hacía calor, lo que era una pequeña misericordia. Armando se sentó en un banco en el Parque del Retiro, su mochila conteniendo todo lo que poseía en el mundo. 3 mudas de ropa, documentos y la llave de torsión que Clara le había dado décadas atrás. No voy a llorar, se dijo a sí mismo. Clara no querría que yo llorara, pero lloró de todos modos. Lloró hasta que no quedaron lágrimas. Lloró hasta que el sol salió, y entonces se levantó, y comenzó a caminar. Los primeros meses fueron de supervivencia pura. Aprender dónde conseguir comida, qué lugares eran seguros para dormir, cómo evitar problemas, cómo volverse invisible cuando era necesario y visible cuando podía ayudar. Armando nunca pidió limosna, nunca. Ofrecía servicios, reparaba cosas, arreglaba bicicletas en parques a cambio de un bocadillo, ajustaba motores de scooters por propinas, ayudaba a mover muebles por unas monedas. Su conocimiento se convirtió en su moneda, pero a medida que pasaban los meses, su apariencia se deterioraba. La ropa se desgastaba, la barba crecía, la higiene se volvía imposible, y con la apariencia venía la invisibilidad. Las personas dejaban de verlo, miraban a través de él como si fuera un fantasma, y fue así, invisible, fantasmal, portando una herramienta oxidada y conocimiento que podría revolucionar industrias, que Armando llegó a la puerta del taller Premium Motors en aquella mañana helada de junio. De vuelta al taller, Bruno estaba sentado en su silla de oficina, mirando fijamente a Armando. Los mecánicos habían formado un semicírculo, todos procesando lo que acababan de presenciar. «Repara el Porsche», Bruno dijo finalmente. «Demuestra que tu diagnóstico es correcto». «No tengo herramientas», Armando respondió. «Solo esta llave de torsión, y está oxidada. Usa las nuestras». «¿Puedo comer algo primero?» «No tengo fuerzas para trabajar». La petición era tan simple, tan humana, tan devastadoramente honesta, que Lucas inmediatamente se dirigió a la nevera en la sala de descanso. Volvió con un bocadillo de jamón y queso y una botella de agua. Armando lo miró como si le hubieran dado oro. Sus manos temblaban cuando recibió el bocadillo. Dio el primer bocado y sus ojos se cerraron.
El simple acto de masticar, saborear, tragar comida después de 2 días de hambre provocó una reacción física. Lágrimas silenciosas corrieron por su rostro mientras comía. Nadie habló. El silencio era reverente, incómodo, revelador. Terminó. Armando limpió la boca con la manga, bebió agua y asintió. Gracias, dijo. Ahora puedo trabajar. Pasó las siguientes 2 horas y 20 minutos trabajando en el Porsche con la precisión de un cirujano. Cada movimiento era económico, calculado, experto. Jefferson le pasaba las herramientas que pedía. Rodrigo observaba cada paso, tomando notas mentales. Lucas estaba completamente fascinado. Armando reposicionó el arnés del sensor MAP, lo aseguró con abrazaderas nuevas. Verificó todos los demás cables cercanos al múltiple para garantizar que no hubiera otros puntos de fricción potenciales. Limpió contactos. Revisó conexiones. Trabajaba con un ritmo que solo viene de décadas de experiencia. Cuando finalmente se enderezó y cerró el capó, estaba sudando a pesar del frío. «Enciéndelo», dijo. Rodrigo entró al coche. Giró la llave. El motor arrancó con un rugido perfecto. Ralentí estable, sin oscilaciones, sin fallas. El tacómetro se mantuvo firme en 750 RPM. Dejaron el motor funcionando durante 15 minutos, calentando, alcanzando temperatura operacional. Nada. Perfección absoluta. Bruno se acercó, colocó la mano sobre el capó, sintió las vibraciones regulares del V8 funcionando perfectamente. «Hostia», murmuró. Realmente lo hizo. Jefferson estaba boquiabierto. 3 semanas persiguiendo este problema, y él lo resolvió en 2 horas. Ni siquiera 2 horas, Rodrigo corrigió. Diagnosticó en 30 segundos. Las 2 horas fueron solo reparación. Lucas miraba a Armando con algo cercano a la adoración. «Señor Calderón, ¿dónde aprendió a hacer eso?» «Politécnica de Madrid», Armando respondió, limpiando las manos en un trapo. «Clase del 86, y 30 años diseñando lo que ustedes reparan». Bruno se quedó en silencio por largo tiempo. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, más baja, sin rastro de la arrogancia anterior. «Necesito hablar contigo en privado». Fueron a la oficina en la parte trasera del taller. Una sala pequeña con escritorio de metal, archivadores, certificados en las paredes, fotos de coches restaurados. Bruno cerró la puerta, gesticuló para que Armando se sentara. «No voy a preguntarte cómo acabaste en la calle», Bruno comenzó, «porque francamente no es asunto mío, pero voy a hacerte una oferta». Armando esperó. «Trabajo aquí. Tiempo completo, salario regular, incluye comidas, y voy a pagarte el primer mes por adelantado para que puedas alquilar un lugar». Armando lo miró fijamente. «¿Por qué?» «¿Perdona? Hace media hora querías llamar a la policía. Ahora me ofreces empleo. ¿Por qué el cambio?» Bruno se recostó en la silla, pasó las manos por el cabello gelinado. «Porque», dijo finalmente, «me acabas de hacer parecer un idiota completo. Gasté 15.000 euros en piezas que no necesitaba. Tuve ese Porsche ocupando espacio durante 3 semanas. Perdí credibilidad con el cliente. Y tú diagnosticaste el problema en medio minuto». Hizo una pausa. «Necesito a alguien como tú aquí, alguien que realmente entienda estas máquinas. No estás contratándome por bondad. No. Te estoy contratando porque eres bueno, tal vez el mejor mecánico que he visto, y soy lo suficientemente inteligente para reconocer talento cuando casi lo echo a la calle». Armando consideró. «¿Y ellos?», señaló hacia el taller. «Jefferson, Rodrigo, ¿cómo van a reaccionar ante tener a un vagabundo trabajando junto a ellos? Jefferson se adaptará o se va. Rodrigo ya está impresionado. Lo vi en su cara, y Lucas parece que quiere ser tu aprendiz». Bruno se inclinó hacia adelante. «Mira, no voy a endulzar esto. Vas a tener que demostrar tu valor todos los días,
pero si eres la mitad de bueno en otros coches como fuiste con ese Porsche, esto funcionará. Y si no funciona, entonces nos separamos, sin rencores, pero al menos te doy un mes de salario adelantado, suficiente para salir de la calle. Armando miró sus propias manos, manchadas de grasa del Porsche, temblando menos ahora que había comido, todavía sosteniendo la llave de torsión oxidada. Acepto, dijo, con una condición. ¿Cuál? Quiero enseñar. Un día a la semana, déjame ofrecer clases gratuitas de mecánica para personas en situación de calle, aquí después del horario. Bruno parpadeó. ¿Qué? Personas como yo, que necesitan habilidades, que necesitan propósito. Quiero enseñarles. Armando lo miró directamente. Si voy a reconstruir mi vida, quiero ayudar a otros a reconstruir las suyas. Bruno se quedó en silencio por largo tiempo. De acuerdo, dijo finalmente. Los jueves, después de las 6, puedes usar el taller. Armando extendió la mano. Bruno la estrechó, y así comenzó la transformación. Los primeros días fueron difíciles. Jefferson mantuvo distancia, todavía resentido. Rodrigo era profesional, pero reservado. Solo Lucas se acercó genuinamente, haciendo preguntas, queriendo aprender. Pero Armando dejaba que su trabajo hablara. En la primera semana diagnosticó y reparó problemas que otros habían fallado en identificar durante meses. Un BMW con pérdida misteriosa de potencia resultó ser acumulación de carbono en los inyectores de inyección directa, algo que los escáneres no detectaban. Un Mercedes con ruido de transmisión identificó como cojinete desgastado antes de desmontar cualquier cosa, ahorrando días de trabajo innecesario. Cada diagnóstico correcto, cada reparación exitosa, cada problema resuelto añadía credibilidad. En la segunda semana, Jefferson comenzó a pedir su opinión. En la tercera, Rodrigo lo invitó a almorzar. En la cuarta, Lucas le preguntó si podía llamarlo maestro. El primer jueves de clases llegó. Armando había esperado tal vez 3, 4 personas. Apareció con 22, hombres y mujeres en situación de calle, algunos con historias similares a la suya, otros con caminos diferentes, pero destino igualmente duro. Venían hambrientos de conocimiento, de propósito, de dignidad. Armando comenzó simple, fundamentos de mecánica, cómo funciona un motor, qué herramientas se necesitan, seguridad básica, pero más que técnica enseñaba respeto, respeto por las máquinas, respeto por el trabajo, respeto por sí mismos. Una herramienta oxidada puede ser tan efectiva como una nueva, les decía. Lo que importa es el conocimiento de quien la usa, y ustedes tienen más valor del que imaginan. Las clases crecieron. Pronto eran 30 personas. Después, 40. Armando comenzó a pedir donaciones de herramientas viejas. Empresas locales contribuyeron. Algunos alumnos comenzaron a conseguir trabajos, pequeños al principio, ayudantes en talleres, lavadores de coches. Pero era inicio. Y entonces pasó algo inesperado. José Martínez, uno de los primeros alumnos, un hombre de 45 años que había vivido en las calles durante 7 años, consiguió trabajo en un concesionario, no como limpiador, como mecánico junior, porque podía diagnosticar problemas que mecánicos con años de experiencia fallaban en detectar. La historia llegó a los medios locales, un pequeño artículo en el periódico del barrio. Vagabundo se convierte en mecánico gracias a clases gratuitas. El artículo mencionaba el taller Premium Motors, mencionaba a Armando, mencionaba la transformación, y las llamadas comenzaron. Clientes curiosos, otros talleres preguntando sobre el programa, ONGs queriendo replicarlo. La atención fue gradual, pero persistente. Bruno, inicialmente escéptico sobre el impacto comercial,
vio algo interesante suceder. Los clientes comenzaron a elegir Premium Motors específicamente porque tenían programas sociales. El taller ganó reputación no solo por competencia técnica, sino por responsabilidad social. El negocio creció. Bruno abrió una segunda ubicación y contrató más 2 graduados del programa de Armando. 6 meses después de aquella mañana helada de junio, Armando estaba en su propio apartamento, pequeño pero limpio, con agua caliente y cama confortable. Tenía trabajo estable, tenía propósito, tenía dignidad restaurada, pero más importante, tenía alumnos. 53 personas habían pasado por sus clases, 17 habían conseguido empleo. 3 habían abierto sus propios pequeños negocios de reparación. En la noche del aniversario de 6 meses, Lucas le preguntó algo que estaba en la mente de todos. Maestro Calderón, ¿qué pasó? ¿Cómo un ingeniero con su reputación acaba en la calle? Armando estaba limpiando herramientas después de una clase. Sostuvo la llave de torsión oxidada, la misma que cargaba cuando llegó al taller, y sonrió tristemente. Mi esposa se enfermó. Dijo simplemente. Gasté todo para mantenerla viva un poco más de tiempo. Ella murió de todos modos, y yo me quedé sin nada excepto dolor. Hizo una pausa. Perdí el trabajo, perdí la casa, perdí todo lo que tenía valor material, pero aprendí algo importante en esas calles. ¿Qué? Que conocimiento nunca puede ser quitado. Competencia nunca se pierde, y dignidad no depende de dirección o cuenta bancaria. Depende de cómo eliges tratar a otros, especialmente cuando tienes motivos para ser cruel. Lucas asintió lentamente. Cuando usted llegó aquí, yo quería ayudar, pero tuve miedo. Miedo de lo que los otros dirían. Miedo de parecer débil. ¿Y ahora? Ahora entiendo que la verdadera debilidad es no ayudar cuando puedes. Armando apretó el hombro del joven. Vas a ser un buen mecánico, Lucas. Pero más importante, vas a ser un buen hombre. El programa continuó creciendo. En el primer año, 120 personas habían pasado por las clases. 41 estaban empleados. 7 habían conseguido certificaciones profesionales. Bruno abrió una tercera ubicación de Premium Motors, específicamente diseñada como centro de entrenamiento. Contrató a Armando como director técnico con salario significativamente mayor. Destinó 20% de las ganancias para financiar el programa social. Y entonces llegó el reconocimiento. La Asociación de Ingenieros de España otorgó a Armando el Premio de Impacto Social. La ceremonia fue en el auditorio principal de la Politécnica de Madrid, la misma universidad donde se había formado 40 años atrás. Armando estaba en el escenario, vestido con traje prestado por Bruno, enfrentando una audiencia de 300 personas, ingenieros, académicos, estudiantes, medios de comunicación. El presidente de la asociación leyó su biografía, las 12 patentes, los premios de diseño, los motores revolucionarios, y después habló de la caída, de la pérdida, de las calles. Pero el ingeniero Armando Rivera Calderón no se quedó caído, el presidente dijo. Se levantó, y cuando lo hizo, extendió la mano para levantar a otros. 120 vidas transformadas, 41 empleos creados, familias reconstruidas, todo porque un hombre decidió que conocimiento solo tiene valor cuando se comparte. La ovación fue ensordecedora. Armando se acercó al micrófono. Tenía un discurso preparado, notas en el papel que sostenía en manos temblorosas. Pero cuando miró hacia la audiencia, vio algo que lo hizo olvidar el discurso. En las primeras filas estaban José, Mariana, Rafael, Amanda, Diego, sus alumnos, personas que 6 meses atrás estaban en las calles, ahora vestidos para la ocasión, empleados, dignos, presentes. Armando dobló el papel y lo guardó. No sé qué decir que sea más importante que lo que ya vivimos, comenzó. Solo sé esto. Pasé 5 años en las calles aprendiendo la lección más importante de mi carrera, que motores no son la ingeniería más importante, personas son.
Hizo una pausa, las palabras llegando directamente del corazón. Podemos diseñar máquinas que transformen energía en movimiento, pero la verdadera ingeniería es transformar desesperanza en dignidad, dolor en propósito, pérdida en legado. Sus ojos encontraron a José, el primer alumno, el primero que creyó. Cuando era niño, mi padre me enseñó que herramientas son extensiones de nuestras manos. Pero aprendí algo más profundo. Conocimiento es extensión de nuestra humanidad y solo tiene valor cuando lo usamos para servir a otros, señaló hacia sus alumnos. Estas personas aquí no necesitaban mi conocimiento técnico, necesitaban que alguien los viera, que alguien creyera que merecían una oportunidad, que alguien dijera: «Tú importas». Su voz se quebró levemente. Perdí a mi esposa, perdí mi casa, perdí mi carrera, perdí todo lo que pensaba que me definía, pero encontré algo más valioso. Y propósito no viene de acumular, viene de dar. La sala estaba en silencio absoluto. Entonces, si este premio es por impacto social, quiero dejarlo claro. El impacto no fue mío. Fue de cada persona que decidió extender la mano. Bruno Fernández, que me contrató cuando tenía todos los motivos para no hacerlo. Lucas Ferreira, que me ofreció un bocadillo cuando yo estaba hambriento. Jefferson y Rodrigo, que superaron prejuicios para aceptarme. Y cada alumno que tuvo el coraje de creer que podía reconstruir su vida. Levantó el trofeo de cristal. Esto no es mío, es nuestro. De todos que decidimos que dignidad no es privilegio, es derecho. Cuando bajó del escenario, fue rodeado por periodistas, académicos, excolegas, pero Armando se abrió camino hasta sus alumnos. José fue el primero en abrazarlo. «Maestro, usted cambió mi vida». «No, José, tú cambiaste la tuya. Solo te di herramientas, herramientas oxidadas». José sonrió, repitiendo la frase favorita de Armando. Las mejores herramientas siempre son las que fueron usadas antes. La celebración continuó hasta tarde, pero eventualmente Armando se encontró solo en la acera afuera del auditorio, mirando hacia la ciudad iluminada. Bruno se le acercó, 2 vasos de whisky en las manos. «Pensé que podrías necesitar esto», ofreció uno a Armando. Armando lo aceptó. Bebieron en silencio confortable. «Quiero disculparme», Bruno dijo finalmente. «Ya lo hiciste varias veces. No adecuadamente». Bruno miró su vaso. «Cuando te vi en mi taller, vi basura, vi un problema, vi algo que necesitaba ser removido. Es comprensible». «No, no es». Bruno se giró para enfrentar a Armando. «No hay excusa para cómo te traté, ninguna. Y lo que más me avergüenza es que necesité ver tu competencia para verte como humano. Como si tu valor dependiera de lo que pudieras hacer por mí». Armando asintió lentamente. «Pero cambiaste, ese es el punto. ¿Sabes lo que me hizo cambiar? No fue tu diagnóstico del Porsche, fue verte comer aquel bocadillo». Bruno respiró profundo. Ver un hombre llorar mientras come porque hacía 2 días que no comía nada. Nunca olvidaré aquella imagen. Me mostró exactamente qué tipo de monstruo me estaba volviendo. No eras monstruo, eras solo alguien que nunca había tenido que ver realmente el sufrimiento, lo que me hace aún peor. «No». Armando apretó el hombro de Bruno. «Te hace humano. Todos somos producto de nuestras experiencias. No experimentaste necesidad, entonces no reconocías necesidad. Pero cuando fue expuesto a ella, no te apartaste, te acercaste. Eso es lo que importa». Bruno sonrió tristemente. «¿Sabes que Premium Motors triplicó facturación este año?» «Lo sé». «¿Y sabes por qué? No es solo porque tenemos buenos mecánicos, es porque tenemos propósito. Los clientes sienten eso, empleados sienten eso, incluso competidores sienten eso». Hizo una pausa. «Hiciste de mi negocio algo más que negocio. Hiciste una comunidad. Tú hiciste eso. Solo te mostré que era posible». Se quedaron allí, 2 hombres que nunca deberían haberse conocido, unidos por un Porsche con problemas y una lección sobre humanidad. «¿Qué viene ahora?», Bruno preguntó. «Expandir».
Hay 17 ciudades españolas queriendo replicar el programa. Necesitamos entrenamiento de instructores. Necesitamos estandarizar currículo. Necesitamos financiación. Bruno completó. Ya hablé con algunos inversores. Están interesados. Armando lo miró sorprendido. ¿En serio? Impacto social es buen negocio. Finalmente lo estoy entendiendo. Brindaron. Los vasos tintinearon suavemente en la noche. Por herramientas oxidadas, Bruno propuso. Y las vidas que pueden construir. Armando completó. Pasaron 3 años más. El programa Reconstruir, como pasó a llamarse oficialmente, se expandió a 24 ciudades españolas. Más de 2000 personas habían sido entrenadas. La tasa de éxito, definida como empleo estable después de 6 meses, era del 67%, número que impresionaba a sociólogos y analistas de políticas públicas. Armando, ahora con 68 años, había reducido sus horas de enseñanza directa, pero permanecía activamente involucrado en desarrollo de currículo y entrenamiento de instructores. Su apartamento estaba lleno de planos, materiales didácticos, propuestas de expansión y una foto, única foto en la pared, Clara, sonriendo, tomada 3 semanas antes de que enfermara. Armando hablaba con ella todas las noches. Hicimos algo bueno, amor, decía. Tu sacrificio no fue en vano. Cada vida que transformamos es prueba de eso. En marzo de aquel año, Armando recibió una llamada inesperada. La Fundación Real Española de Ingeniería lo invitaba para dar la conferencia principal en el Congreso Nacional. El tema era Innovación con propósito social. El auditorio tenía capacidad para 1200 personas. Estaba completamente lleno. Armando subió al escenario con la llave de torsión oxidada, la misma que cargaba cuando llegó al taller Premium Motors 5 años atrás. Ahora enmarcada en vidrio acrílico, pero aún visible, aún poderosa en su simplicidad desgastada. Esta herramienta, comenzó sosteniendo el marco, vale probablemente 5 euros en tienda de segunda mano. Tal vez ni eso porque está oxidada. Hizo una pausa. Pero esta herramienta salvó mi vida y ayudó a salvar más de 2000 otras. Pasó la siguiente hora contando su historia, sin endulzar, sin omitir las partes duras, la pérdida de Clara, las calles, el hambre, la humillación en el taller, la transformación. Todos ustedes aquí son ingenieros, diseñadores, innovadores, dijo acercándose al final. Ustedes construyen cosas increíbles, motores que desafían física, software que transforma sociedades, estructuras que tocan el cielo. Miró alrededor de la sala. Pero les hago una pregunta. ¿Para quién están construyendo? Silencio. Porque puedo diseñar el motor más eficiente del mundo. Pero si solo ricos pueden comprarlo, ¿realmente innové? ¿O solo reforcé desigualdad? Sus palabras cortaban como bisturí. Verdadera innovación no es crear para quien puede pagar, es crear para quien más necesita. Es tomar conocimiento que acumulamos detrás de muros universitarios caros y llevarlo a las calles. Literalmente, señaló hacia la audiencia donde varios de sus alumnos estaban sentados, invitados especiales. José Martínez allá fue indigente durante 7 años. Hoy es mecánico certificado en concesionario BMW. Mariana Santos vivió en refugio con sus 2 hijos. Hoy tiene su propio taller y emplea a 4 personas. Rafael Costa estaba en la cárcel por robo. Hoy enseña mecánica en un programa penitenciario. Su voz se intensificó. Estos no son proyectos de caridad, son recursos humanos desperdiciados que la sociedad descartó. Personas con inteligencia, con capacidad, con potencial. Solo necesitaban que alguien viera más allá de la suciedad y viera posibilidad. Caminó hacia el borde del escenario. Entonces, mi desafío para ustedes es este. Tomen su conocimiento, su expertise, sus habilidades técnicas y pregunten, ¿cómo puedo usar esto para servir a quien más necesita? Hizo una pausa. No es altruismo, es eficiencia.
porque cuando elevamos personas, elevamos economías enteras. Cuando educamos desesperados, creamos innovadores. Cuando damos dignidad, recibimos contribución. Su voz se suavizó. Perdí todo. Mi esposa, mi carrera, mi casa, mi dignidad. Estuve más bajo de lo que la mayoría de ustedes puede imaginar, y fue exactamente allá, en lo más profundo del pozo, que aprendí la lección más valiosa de mi vida. Levantó la llave de torsión. Que el valor de una herramienta no está en su apariencia, está en el conocimiento de quien la usa. Y el valor de una persona no está en lo que posee, está en lo que hace por otros. La ovación fue larga, intensa, emotiva, pero Armando no se quedó para las felicitaciones. Bajó del escenario, salió por la puerta lateral y caminó hacia la calle. Y allá, en la esquina, vio a un hombre sentado en el suelo con un cartel pidiendo ayuda. Armando cogió su chaqueta y bajó. Se acercó al hombre, se agachó a su lado. «Hola», dijo simplemente. «¿Cómo te llamas?» El hombre lo miró con desconfianza, acostumbrado a ser ignorado, acostumbrado a ser invisible. «Carlos», respondió vacilante. «Carlos, mucho gusto. Mi nombre es Armando». Se sentó en el suelo a su lado, sin importarle la acera sucia. «¿Te gustaría aprender una profesión? Tengo una escuela. Ofrecemos alimentación, certificación y ayudamos a encontrar empleo después». Carlos parpadeó, procesando, esperando el golpe, la trampa, la crueldad disfrazada de bondad. Pero todo lo que vio en los ojos de Armando fue sinceridad. «¿Por qué?», Carlos preguntó. «¿Por qué harías eso?». Y Armando sonrió. Sonrisa que cargaba 5 años de calles, de humillación, de hambre, de frío, pero también cargaba 5 años de reconstrucción, de propósito, de vidas transformadas. «Porque alguien hizo eso por mí cuando más lo necesité», respondió. «Y ahora es mi turno de hacerlo por ti». 10 años después de la ceremonia del premio, el Teatro Real de Madrid estaba nuevamente lleno. Pero esta vez no era para premiar a un ingeniero, era para celebrar una década de transformación. El programa iniciado en el taller Premium Motors se había expandido a 17 ciudades españolas. Más de 3.200 personas se habían graduado. La tasa de reintegración social era del 82%, números que impresionaban a sociólogos y gestores públicos. Armando, ahora con 72 años, cabello completamente blanco, aún daba clases 3 veces por semana. No porque necesitara dinero, las conferencias y consultorías pagaban bien, sino porque era donde encontraba propósito. Bruno estaba en el escenario, presentando números del programa. Su taller original se había transformado en red de 5 unidades, todas rentables, todas con programas sociales integrados. Se había convertido en caso de estudio en escuelas de negocios sobre cómo lucro y propósito social pueden coexistir. Lucas había abierto 7 talleres usando el mismo modelo. Jefferson coordinaba programas en 3 prisiones. Rodrigo, a los 61 años, aún aparecía como voluntario, enseñando a jubilados a reparar sus propios coches para ahorrar dinero. Y allá, en las primeras filas, estaban José, Mariana, Rafael, Amanda, Diego y decenas de otros. Algunos ahora dueños de sus propios talleres, algunos profesores del propio programa, algunos trabajando en concesionarios de lujo, todos transformados. En el escenario había una sorpresa planeada. Bruno llamó a Armando para subir, y cuando llegó allá, vio algo que lo hizo parar, congelado. Era la llave de torsión oxidada, pero ahora no estaba solo enmarcada, estaba fundida en bronce, transformada en escultura de 2 metros de altura, montada sobre pedestal de mármol con placa de oro grabada, en memoria de Clara Méndez Calderón, 1960-2019, y en honor de Armando Rivera Calderón, el hombre que nos enseñó que herramientas oxidadas aún construyen futuros, que ropas sucias no definen carácter y que conocimiento solo tiene valor cuando se usa para servir.
dedicado a todos los que fueron invisibles y volvieron a ser vistos, a todos los que cayeron y se levantaron, a todos los que perdieron todo y reconstruyeron. Que esta herramienta recuerde para siempre: la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que haces por aquellos que nada poseen. Armando tocó la escultura, sintió el bronce frío bajo sus dedos, y por primera vez en mucho tiempo se permitió recordar a Clara sin dolor. Recordó cuando ella le dio la llave de torsión original 35 años atrás, diciendo que construyas cosas importantes con esto. Y había construido, no motores, no patentes, no trofeos. Había construido vidas, había construido esperanza, había construido futuros. Gracias, amor, susurró al aire, sabiendo que en algún lugar, de alguna forma, Clara estaba viendo. Y entonces se giró hacia la platea de personas transformadas, de vidas reconstruidas, de dignidad restaurada. ¿Saben lo que aprendí en todos estos años?, preguntó, su voz aún fuerte a los 72 años. Aprendí que la mayor innovación que un ingeniero puede crear no es un motor más eficiente o una tecnología revolucionaria. La mayor innovación es mirar a otro ser humano y ver posibilidad donde otros ven descarte. Hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran. Nunca juzguen el conocimiento de alguien por la apariencia de sus herramientas. Nunca juzguen el valor de alguien por la apariencia de sus ropas, porque la herramienta más oxidada puede reparar el futuro más brillante, y la persona más destruida puede reconstruir vidas enteras. La ovación resonó por el teatro durante 7 minutos completos, y cuando finalmente terminó, Armando bajó del escenario e hizo lo que siempre hacía. Buscó los rostros más jóvenes en la platea, los alumnos que habían comenzado aquella semana, los que aún dudaban, los que aún pensaban que eran basura, que eran invisibles, que no tenían valor. Miró a los ojos de cada uno y saludó con la mano, como diciendo: te veo, tú existes, tú importas. Porque al final eso era lo que importaba, no los premios, no la fama, no el reconocimiento, sino el simple acto de ver a otro ser humano y decidir que esa persona merece una oportunidad. Siempre. La familia no se define por sangre, sino por quién se queda cuando lo pierdes todo. La riqueza no se mide por cuenta bancaria, sino por cuántas vidas transformas. El conocimiento no tiene valor si se guarda, pero se multiplica cuando se comparte. Y la dignidad no se pierde con ropas sucias o direcciones en la calle. Solo se pierde cuando decidimos que otras personas no la merecen. Que nos miremos unos a otros, no como proyectos, no como problemas, no como estadísticas, sino como seres humanos completos, complejos, merecedores de respeto, oportunidad y esperanza. Porque todos cargamos herramientas oxidadas de algún tipo, y todos merecemos la oportunidad de usarlas para construir algo nuevo.